Muy bien. Bueno, nos encontramos en esta tercera reunión, segunda lectura de este maravilloso libro de Vargas Llosa, de Tiempos Recios, y en esa misma dinámica de poder continuar, simplemente un pequeño resumen de lo que hemos visto. Algo muy corto realmente, la gran mayoría debe recordar un poquito de dónde estábamos, en qué parte nos quedamos. Al ser un libro de una narrativa suave, podemos nosotros seguir el hilo con más facilidad también. Entonces, vamos nosotros simplemente a topar puntos ahorita para poder ubicarnos nuevamente en el contexto de la historia. Entonces, me avisan si pueden ver pantalla. Me parece que ahí pueden ver, ¿verdad? Todavía no. Sí, sí se ve. Buenísimo. Listo, entonces. Bien, habíamos comenzado a leer Tiempo Recio de esta novela eh, de Vargas Llosa y comenzamos con un título que tenía esta parte que decía antes, ¿no? Lógicamente nos está refiriendo a un evento del pasado y ya nos ubica, nos demarca en un acontecimiento que parecía que estuvo justamente sucediendo previamente a lo que va a pasar ahora, que es lo que vamos a comenzar a leer hoy día. Entonces, bueno, tenemos dos personajes fundamentales que prácticamente rigen el hilo conductor de la historia, que es Edward Bernays, judío adinerado, pariente de Freud, no nos olvidemos, no es un dato menor. Bernays migra a los Estados Unidos, sobre todo se ubica en Nueva York, donde tiene un pequeño estudio y se dedica básicamente a las relaciones públicas, ¿no? Es más, dice que tenía tanta habilidad que se le conoce como el padre de las relaciones públicas, ¿sí? Un tipo de maneras muy aristocráticas, refinado, le gustaba estar en la élite intelectual de aquel entonces y muy hábil ciertamente con toda la parte de la publicidad. No, les digo que no es un dato poco relevante que sea pariente de Freud, ya que Freud, el gran pensador, creador de toda la parte del inconsciente humano, nos revela algo que para el ser humano estaba oculto, vedado, ¿no? Nosotros no entendíamos mucho la psique humana hasta que llega Freud y abre el mapa de la psique, ¿no? Del psiquismo. Y les digo que no es casualidad, porque Bernays de una u otra manera a través de la publicidad, de las relaciones públicas, ataca a ese inconsciente que nos rige, ¿no? Entonces, un experto en esto. Y Sam Murray, nacido en Rusia, también de descendencia judío, y que ahora, después de emigrar, igualmente vive en los Estados Unidos, como sabíamos, un experto en negocios. eh, Sin embargo, es todo lo contrario a Bernays. Si Bernays es una persona refinada, de buen vestir, este es completamente descuidado, de apariencia muy sencilla, por no poner un adjetivo más descalificativo. Y tenemos este contraste con la figura de Bernays, ¿no? Dice incluso el texto que está más interesado en la acción que en la vida intelectual. Bueno, C. Murray crea una empresa exitosa, una empresa de exportación de banana. Cuando él tiene sus viajes a Centroamérica, se da cuenta que este producto exótico puede ser muy bien explotado, así que decide comercializarlo. Y ya lleva algún tiempo comercializándoles más, ya es un negocio bastante estable, pero decide contratar a Bernays para que le ayude en las relaciones públicas y en el marketing. Entonces le ubica, trata, es más, tal es la cantidad de dinero que tiene la empresa, que le dice tú mismo, fíjate tu precio, ponte el nombre que quieras, no me interesa, la cuestión es que me ayudes. Y en efecto, Bernays ayuda a la famosa United Fruit, que le sabían llamar de manera coloquial como frutera o como el pulpo por esta capacidad expansiva que tenía. Esta empresa, la United Fruit, se extiende por toda Honduras, Guatemala, Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia y varias islas de parte del Caribe. ¿Qué es lo que hacen? Crean, no crean, pero producen banano, ¿no? Es decir, llegan a un territorio determinado y ese territorio lo ocupan, lo compran y hacen que todas las personas de ese territorio trabajen para la United Fruit en condiciones precarias, ciertamente, ¿no? Y entre todas estas tierras que no quiero usar la palabra conquistan, pero en las tierras donde están ellos presentes de parte de Sudamérica, nos cuenta el caso de Guatemala, ¿no? Y el texto literalmente dice lo siguiente. Para ello, por ejemplo, en Guatemala se había asegurado el control absoluto del único puerto que tenía el país del Caribe, Puerto Barrios, de la electricidad y del ferrocarril que cruzaba de un océano al otro y pertenecía también a su compañía. Es decir, la compañía era un monopolio, controlaba absolutamente todo, ¿no? Ya nos imaginamos qué negociazo era.
y sin el control de ninguna especie de organización estatal. Como dato, no me gustaría, recordemos que es una novela ficticia, si bien es histórica y tiene datos históricos, la genialidad de Vargas Llosa es que no terminamos de saber muy bien cuándo está hablando de un dato histórico, cuándo está hablando de una cuestión ficticia, es una cuestión bien interesante con él. Pero realmente existió Murray, que es el que está aquí, el hombre de los negocios, ¿no? El más es considerado padre de las relaciones modernas en cuanto a la parte de marketing, de relaciones públicas. Y por acá tenemos a Bernays, que con esta empresa exitosa hablando, por ahí vi que algunos habían comenzado a consultar, lo cual me parece súper chévere que pongamos tener esta dinámica entre lo histórico y lo ficticio, ¿no? Ya iremos viendo que hay otros personajes que también aparecen y que son parte de la historia de Guatemala y de Estados Unidos, ¿no? Bien. Bueno, tenemos hasta ahí simplemente otros 4 datos más que nos pueden ayudar a reubicarnos. No nos olvidemos que una vez que Bernays comienza a trabajar con Semurray, Bernays revoluciona todo el mundo de la publicidad, se convierte en un publicista muy famoso, le lleva a la United Fruit a ser bastante reconocida e inclusive a comenzar a estar cerca de los círculos más millonarios y cultos de Estados Unidos, lo cual Murray no hubiera podido hacerlo, ¿no? Por su aspecto, por su forma. En cambio, Bernays se vendía muy bien, ¿no? Inclusive daba charlas, publicaba libros. Imagínense todo el influjo y el potencial y la incidencia que tenía. Crean un directorio donde se encuentra la élite de Estados Unidos, inclusive para la United Fruit. Y bueno, Bernays se maneja como pez en el agua y Murray contentísimo con todo eso. Sin embargo, sucede un episodio que también tenemos que tomar en cuenta y es que en Guatemala ¿De qué? estaba un gobierno militar y de la noche a la mañana, por una cuestión de democracia, asume Juan José Arévalo, ¿no? Juan José Arévalo defiende un socialismo espiritual, pero tiene la idea de que quiere convertirse en un segundo, como Estados Unidos, ¿no? Un segundo Estados Unidos para Guatemala. Tiene ideas progresistas, pero también de mucha democracia y de instauración de la democracia. Tanto es así que cae en la cuenta de este problema con las grandes industrias que comenzaban a acaparar toda la tierra y dice, bueno, hagamos una ley de sindicatos, hagamos una ley de tierras con el objetivo justamente de ir regulando este poderío inmenso que tenían las empresas. Eso no le conviene a la United Fruit, se tiene la reunión de directorio y Bernays propone que para poder combatir este enemigo, bueno, no nos olvidemos que Bernays antes de la reunión viaja a Guatemala, está unos días en Guatemala, conoce, se informa, en fin. Pero ya cuando regresa del viaje, les dice, ven, miren, Juan José Arevalo es un demócrata, o sea, no quiere realmente nada con el comunismo, con la Unión Soviética, ese es un fantasma, en realidad él prohíbe inclusive de este tipo de ideas, pero para que nosotros podamos atacar ese fantasma de Juan José Arevalo, tenemos que, a través de la publicidad, que era su modus operandi, decir que es un gobierno comunista, ¿no? Entonces, bueno, de esa manera comienzan a expandir una noticia de que el gobierno de Arévalo en realidad está unido con la Unión Soviética y lo que quieren es convertir a Guatemala en una pequeña URSS, ¿no? La noticia entonces de ese peligro se comienza a desatar en Estados Unidos y es la mejor manera como la United Fruit a través de Bernays comienza a propagar una mentira. Y ahí nos quedamos. Entonces, bien, ojalá nos haya dado un poco el contexto de dónde estuvimos leyendo. Quedamos justo en el momento en que la prensa estadounidense, el New York Times, todos estos grandes diarios comienzan a expandir la noticia de un gobierno aparentemente comunista. Bien, vamos a empezar. Solamente no nos olvidemos de ir anotando los nombres si tenemos una libretita. Y por otro lado, no nos asustemos por el tema de la política, ¿ah? Porque realmente es un libro que abarca muchos temas. O sea, como toda narrativa está llena de idas, de vueltas, vamos a encontrar historias de romance, vamos a encontrar historias policíacas, vamos a encontrar historias sí, de gobiernos también, pero sobre todo vamos a tener como esta variedad con la pluma de Joss. Así que eso, disfrutémosla. Vamos ahí entonces a seguir con tiempos recios. Muy bien. Nos quedamos acá entonces. Vamos a ver. ¿Quién tengo acá? A ver, ¿quién está en la Gaby, no sé si nos podría ayudar, por favor. Hola, buenas noches. Clara, ¿Qué ya tal? les ayudo.
Gracias. No les diré nada al respecto por ahora, asintió Bernays. Espérame un ratito, estoy en teléfono y me estorba esta pantallita. Ya. Lo importante es que recuerden una cosa. La compañía ganará muchísimo más que todo lo que pueda gastar en esta operación. Si conseguimos, por otro medio siglo, que Guatemala no sea la democracia moderna con la que sueña el presidente Arevalo. Lo que dijo Edward Bernays en aquella memorable sesión del directorio de la unidad Freud en Boston se cumplió al pie de la letra, confirmando, dicho sea de paso, la tesis expresa por aquel de que el siglo XX sería el del advenimiento de la publicidad como la herramienta patrimonial del poder y de la manipulación de la opinión pública en las sociedades, tanto democráticas como autoritarias. Poco a poco, en la época final del gobierno de Juan José Arévalo, pero mucho más durante el gobierno del coronel Jacobo Arbenz Guzmán, Guatemala comenzó a aparecer de pronto en la prensa estadounidense en reportajes que en The New York Times o The Washington Post o en el semanario Time señalaban el peligro creciente que significaba para el mundo libre la influencia de la Unión Soviética iba adquiriendo en el país a través de gobiernos que, aunque de fachada querían aparentar un carácter democrático, estaban en verdad infiltrados por comunistas, perdón, compañeros de viaje, tontos útiles, pues tomaban medidas reñidas con la legalidad, el panamericanismo, la propiedad privada, el mercado libre y alentaban la lucha de clases, el odio hacia la división social, así como la hostilidad hacia las empresas privadas. Periódicos y revistas de Estados Unidos que nunca se habían interesado antes en Guatemala, América Central o incluso América Latina, gracias a las hábiles gestiones y relaciones de Bernays, empezaron a enviar corresponsales a Guatemala. Eran alojados en el Hotel Pan American, cuyo bar se convertía poco menos que en un centro periodístico internacional, donde recibían carpetas muy documentadas de los hechos que confirmaban aquellos indicios, las sindicalizaciones como arma de confrontación y la progresiva destrucción de la empresa privada. Y conseguían entrevistas programadas o aconsejadas por Bernays con finqueros, empresarios, sacerdotes, alguna vez el mismo arzobispo, periodistas, líderes políticos de oposición, pastores y profesionales que confirmaban con datos detallados los temores de un país que se iba convirtiendo poco a poco en un satélite soviético, mediante el cual el comunismo internacional se proponía socavar la influencia y los intereses de los Estados Unidos en toda América Latina. Mentira, no. A partir de un momento dado, precisamente cuando el gobierno de Jacobo Álvarez iniciaba la reforma agraria en el país, las gestiones de Bernays con los dueños y directores de periódicos y revistas ya no fueron necesarias. Había surgido, eran los tiempos de la Guerra Fría, una preocupación real en los círculos políticos, empresariales y culturales de Estados Unidos. Y los propios medios de comunicación se apresuraban a mandar corresponsales para ver sobre el terreno la situación en esa pequeña nación infiltrada por el comunismo. La apoteosis fue la publicación de un despacho de la United Press escrito por el periodista británico Kenneth de Courcy, anunciando que la Unión Soviética tenía la intención de construir
una base de submarinos en Guatemala. Life Magazine, The Herald Tribune, el Evening Standard de Londres, Harper's Magazine, de Chicago Tribune, a la revista Vision en español, The Christian Science Monitor, entre otras publicaciones, dedicaron muchas páginas a mostrar a través de hechos y testimonios concretos el gradual sometimiento de Guatemala al comunismo y a la Unión Soviética. No se trataba de una, perdón, no se trataba de una conjura. La propaganda había impuesto una afable ficción sobre la realidad y era sobre ella que los impreparados periodistas norteamericanos escribían sus crónicas. La gran mayoría de ellos sin advertir que eran los muñecos de un titiritero genial. Así, se explica que una persona tan prestigiosa de la izquierda liberal como Flora Lewis escribiera elogios desmedidos del embajador norteamericano en Guatemala, John Emil Purifoy. Contribuyó mucho a que esa ficción se volviera realidad, que aquellos fueran los años peores del marxismo y de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Cuando Sam Samurai nació en noviembre de 1961, se puso una pantallita negra, no logro ver. Perdón, ahí sí. Estaba a punto de cumplir 84 años, retirado ya de los negocios, viviendo en Luisiana, cargado de millones. Todavía no le cabía en la cabeza que aquello que había planeado Edward Bernays en esa remota reunión en Boston del directorio de la United Fruit se hubiera cumplido de manera tan exacta. No sospechaba siquiera que la frutera, pese a ganar aquella guerra, había comenzado ya a desintegrarse y que al cabo de pocos años su presidente se suicidaría. La compañía desaparecería y solo quedarían de ella malos y pésimos recuerdos. Gracias, Gaby. Capítulo 1. Víctor, ¿nos puede ayudar, por favor? Claro, ¿se me escucha? Sí, súper bien. La madre de Miss Guatemala pertenecía a una familia de inmigrantes italianos llamada Paravicini. Al cabo de las 2 generaciones, el apellido se había acortado y españolizado. Cuando el joven jurista, profesor de Derecho y abogado en ejercicio Arturo Borrero Lamas, pidió la mano de la joven Marta Parra, hubo murmuraciones en la sociedad guatemalteca, porque a todas luces, la hija de los bodegueros, panaderos y pasteleros de origen italiano no estaban a la altura social de aquel puesto caballero codiciado por los jóvenes casaderas de la alta sociedad, por lo antiguo de su familia, su prestigio profesional y su fortuna. Al final cesaron las chismografías y medio mundo estuvo, unos como invitados y otros como mirones, en el matrimonio que se celebró en la catedral, oficiado por el arzobispo de la ciudad. Asistió el eterno presidente, general Jorge Ubico Castañeda, dando el brazo a su gentil esposa en un elegante uniforme constelado de medallas, y entre los aplausos de la multitud ambos se retrataron en el atrio con los novios. Aquel matrimonio, a ver, aquel matrimonio no fue feliz en lo que a la descendencia se refiere, porque Martita Parra quedaba embarazada todos los años y aunque se cuidaba mucho, paría unos varones esqueléticos que nacían medio muertos y se morían a los pocos días o semanas, pese a los esfuerzos de las parteras, ginecólogos y hasta brujos y brujas de la ciudad. Al 5.º año de continuos fracasos, vino al mundo Martita Borrero Parra, a quien, desde la cuna, por lo bella, viva y vivaracha, apodaron Miss Guatemala. A diferencia de sus hermanos, ella sobrevivió. ¿Y de qué modo?
Nació flaquita, puro hueso y pellejo, lo que llamaba la atención desde esos días en que la gente mandaba a decir misas para que la patoja no corriera la suerte de sus hermanos. Eran la lisura de su piel, sus rasgos delicados, sus ojos grandes y esa mirada tranquila, fija, penetrante, que se posaba sobre las personas y las cosas como empeñada en grabarlas en la memoria para toda la eternidad. Una mirada que desconcentraba y asustaba. Simula la India Mayaquiche, que sería su niñera, pronosticaba, esta niña tendrá poderes. La madre de Miss Guatemala, Marta Parra de Borrero, no pudo disfrutar mucho de esa única hija que sobrevivió. No porque muriera. Vivió hasta que cumplido los 90 años y murió en un asilo de ancianos sin enterarse de gran cosa de lo que ocurría a su alrededor. Sino luego del nacimiento de la niña quedó exhausta, muda, deprimida y, como se decía entonces, para llamar de manera eufemística a los locos, alunada. Permanecía en su casa días enteros inmóvil, sin hablar. Sus criadas, Patrocinio y Juana, le daban de comer a la boca y le hacían masajes para que no se le atrofiaran las piernas. Solo salía de su extraño mutismo con crisis de llanto que lo hundían en una somnolencia pasmada. Símula era la única con la que se entendía, por gestos o acaso la sirvienta le adivinaba los caprichos. El doctor Borrero Lamas se fue olvidando de que tenía una mujer. Pasaban días y luego semanas sin que entrara al dormitorio a dar un beso en la frente a su esposa y dedicaba a todas las horas que no estaba en su despacho, alegando en los tribunales o dando clases en las universidades de San Carlos. A Martita, a la que mimó y adoró desde el día de su nacimiento, la niña creció. A ver, ya, ahí sí. Ya. La niña creció muy pegada a su padre. Los fines de semana en que la casa colonial se llenaba de amigos, señorones, jueces, finqueros, políticos, diplomáticos, que venían a jugar al anacrónico rocambor, dejaba corretear a Martita entre las visitas. A su padre lo divertía verla mirando a sus amigos con sus ojazos verde grises, como si quisiera arrancarles los secretos. Se dejaba acariciar por todos, pero ella, salvo con su padre, era muy parca a la hora de dar besos o hacer cariños a la gente. Muchos años después, evocando aquellos primeros tiempos de su vida, Martita apenas recordaría como llamas que se pretendían y apagaban. La gran inquietud política que, de pronto, comenzó a ocupar las conversaciones de esos señorones que venían los fines de semana a jugar aquellas partidas de naipes de otros tiempos. Confusamente les oía reconocer hacia el año 1944 que el general Jorge Ubico Castañeda, ese caballero lleno de medallas y entorchados, se volvió de pronto tan impopular que había movimientos de militares y civiles y huelgas de estudiantes tratando de derribarlo. Y lo lograron en la famosa Revolución de Octubre de ese año, en que surgió otra junta militar presidida por el general Federico Ponce Baidés, a la que también derribarían los manifestantes. Por fin hubo elecciones. Los señores del Rocambor tenían miedo, pánico de que las ganara el profesor Juan José Arévalo, que acababa de volver de su exilio en Argentina, porque decían su socialismo espiritual. ¿Qué querría decir eso? Traería a Guatemala catástrofes, los indios levantarían la cabeza y comenzarían a matar a las personas decentes, los comunistas a apoderarse de las tierras de los hacendados y a mandar a los niños de las buenas familias a Rusia para ser vendidos como esclavos. Martita, como decían esas cosas, esperaba siempre la reacción de uno de los señores que asistían esos fines de semana con rocambor y chismes políticos, el doctor Efrén García Ardiles. Este era un hombre apuesto, de ojos claros y larga cabellera, que solía reírse llamando a los invitados unos cavernícolas paranoicos, porque, a su juicio, el profesor Arévalo era más anticomunista que todos ellos y su socialismo espiritual, nada más que una manera simbólica de decir
que quería hacer de Guatemala un país moderno y democrático, sacándolo de la pobreza y el primitivismo feudal en el que vivía. Martita recordaba las discusiones que se armaban. Los señores apabullaban al doctor García Ardiles, llamándolo rojo, anarquista y comunista. Y cuando ella le preguntaba a su papá por qué aquel siempre discutiendo con todos, su padre le respondía: Efrén es un buen médico y un excelente amigo. Lástima que sea tan alocado e izquierdista. A Martita le dio curiosidad y decidió pedirle un día al doctor García Ardiles que le explicara qué era aquello de la izquierda y el comunismo. Gracias. Alexis, ¿nos puede ayudar, por favor? Sí, puedes señalarle. Entonces, Ya. Para entonces ya había entrado al Colegio Belga Guatemalteco, Congregación de la Sagrada Familia de Elmet, de monjas flamencas, donde iban todas las niñas de bien de Guatemala, y comenzando a ganar los premios de excelencia y a obtener brillantes calificaciones en los exámenes. No le costaba gran esfuerzo, le bastaba con concentrar un poco esa inteligencia natural que le sobraba y saber que daría un gran gusto a su padre con los sobresalientes en su libreta de notas. Qué felicidad sentía el doctor Borrero Lamas el día de la clausura de los cursos, cuando su hija subía al escenario a recibir el diploma por su aplicación en los estudios y su impecable conducta. Y qué aplauso le brindaban a la chiquilla las monjitas y el auditorio. ¿Tuvo Martita una niñez feliz? Ella se lo preguntaría muchas veces en los años venideros y se respondería que sí, si se entendía esa palabra como una vida tranquila, ordenada, sin sobresaltos, de niña protegida y regalada por su padre, rodeada de criadas. Pero la entristecía no haber tenido nunca el cariño de una madre. Hacía hacía solo una visita al día, el momento más difícil de cada jornada. A esa señora siempre en cama, que aunque fuera su madre, nunca le hacía caso. Símula la llevaba a darle un beso antes de irse a dormir. A ella no le gustaba aquella visita, pues esa señora parecía más muerta que viva. La miraba con indiferencia, se dejaba besar sin devolverle el cariño y a veces bostezando. Tampoco la distraían mucho las amiguitas, las fiestas de cumpleaños a las que iba con símula de chaperona, y ni siquiera los primeros bailes cuando estaba ya en la secundaria y los patojos comenzaban a lisonjear a las chicas, a mandarles cartitas y a formarse parejas de enamorados. A Martita le divertían más las largas veladas de los fines de semana y los señorones del Rocambor. Y sobre todo los apartes que hacía con el doctor Efrén García Ardiles, a quien comía, a quien comía preguntas sobre la política. Él explicaba que, pese a las quejas de los señorones, Juan José Arévalo estaba haciéndolo bien, tratando de que por fin hubiera algo de justicia en este país, sobre todo con los indios, la gran mayoría de los 3 millones de guatemaltecos. Gracias al presidente Arévalo, decía, Guatemala se estaba convirtiendo por fin en una democracia. La vida de Martita dio un tremendo vuelco el día en que cumplió 15 años, a fines de 1949. Todo el antiguo barrio de San Sebastián, donde estaba su casa, vivió en cierto modo esa celebración. Su padre le ofreció la quinceañera, con la que las buenas familias de Guatemala celebraban los 15 años de sus hijas,
una fiesta que era su entrada en sociedad. Su padre hizo decorar con flores y guirnaldas, y lleno de luces la casa de amplios ventanas enrejadas y frondoso jardín que estaba en el corazón del barrio colonial. Hubo una misa en la catedral que ofició el propio arzobispo, a la que Martita asistió con un vestido blanco lleno de tules y un ramo de azares en las manos, y en la que estuvo presente toda la familia, incluso tíos y tías, y primos y primas, a los que ella veía por primera vez. Hubo fuegos artificiales en la calle y una gran piñata llena de dulces y frutas confitadas que se disputaron felices los jóvenes invitados. Los domésticos y mozos servían ataviados con sus vestidos típicos, ellas con huipiles de colores y figuras geométricas, faldas voladoras y fajas oscuras, y ellos con pantalones blancos, camisas coloradas y sombreros de paja. Se encargó el banquete, se encargó el banquete al club hípico y se contrataron 2 orquestas, una popular con 9 tocadores de marimba y otra más moderna de 12 profesores que interpretaban los bailes de moda, la bamba, valses, blues, tangos, corridos, guarachas, rumbas y boleros. En medio del baile, Martita, la agasajada que bailaba con el hijo del embajador de Estados Unidos, Richard Patterson Jr., se desmayó. La llevaron cargada al dormitorio y el doctor Galván, que estaba ahí haciendo de chaperón de su hijita Dolores, compañera de Martita, la examinó, le puso el termómetro, le tomó la presión y le dio unas fricciones con alcohol. Ella recobró pronto el conocimiento. No era nada, explicó el viejo doctor, una pequeña caída de la presión debido a las fuertes emociones del día. Martita se restableció y volvió al baile, pero estuvo el resto de la noche tristona y conmovida. Gracias, Alexis. Nieves, ¿nos puedes ayudar, por favor? Sí, claro. Cuando todos los invitados partieron, ya bien entrada la noche, Simula se acercó al doctor Borrero. Musitó que quería hablarle a solas. Este la llevó a la biblioteca. El doctor Galván se equivoca, le dijo la niñera. Qué caída de presión, vaya adefesio. Lo siento, doctor, pero mejor se lo digo de una vez. La niña está esperando. Ahora fue el dueño de casa el que tuvo un vaído. Debió dejarse caer en el sillón. El mundo, los anaqueles repletos de libros, giraban a su alrededor como una calecita. Aunque su padre rogó, imploró y amenazó a la niña con los peores castigos, Martita, dando muestras del tremendo carácter que tenía y de lo lejos que llegaría en la vida, se negó terminantemente a revelar quién era el padre de la criatura que se estaba formando en su barriga. El doctor Borrero Lamas estuvo a punto de perder la razón. Era muy católico, un verdadero cachureco, y pese a ello llegó a considerar el aborto cuando Simula, viéndolo tan desesperado, le dijo que ella podía llevar a la niña donde una señora especializada en mandar no natos al limbo. Pero después de darle vueltas en la cabeza al asunto y sobre todo de consultarlo con su confesor y amigo el padre Ulloa de los jesuitas, decidió que no expondría a su hija a un riesgo tan grande y que tampoco se iría al infierno cometiendo ese pecado mortal. Lo desgarraba saber que Martita había arruinado su vida. Debió sacarla del colegio belga guatemalteco porque a la niña los vómitos y vaídos del embarazo le venían a cada rato y las monjas hubieran descubierto su estado.
con el escándalo previsible. Dolía mucho al abogado que por esa locura su hija no tuviera ya un buen matrimonio. ¿Qué joven serio, de buena familia y con un futuro asegurado daría su nombre a una descarriada? Y descuidando su estudio y sus clases, dedicó todos los días y noches que siguiera la revelación de que la niña de sus ojos estaba embarazada a tratar de averiguar quién podría ser el padre. Martita no había tenido pretendientes, ni siquiera parecía interesada, como las otras chicas de su edad, en mariposear con los jovencitos, entregada como estaba a sus estudios. ¿No era extrañísimo? Martita no había tenido nunca enamorado. Él vigilaba todas sus salidas fuera de las horas de colegio. ¿Quién? ¿Cómo? ¿Dónde la habían embarazado? Lo que al principio le pareció imposible se fue abriendo paso en su cabeza y creyéndolo y no creyéndolo, decidió de todos modos encararlo. Cargó con 5 balas el antiguo, el antiguo revólver Midi Winson que había usado pocas veces haciendo tiro al blanco en el club de caza, tiro y pesca, o en alguna cacería a la que lo arrastraban sus amigos cazadores y en las que él se aburría mucho. Se presentó de improviso en la casa donde el doctor Efrén García Ardiles vivía con su anciana madre, en el barrio contiguo de San Francisco. Su antiguo amigo, que acababa de regresar del consultorio donde pasaba las tardes, trabajaba en las mañanas en el Hospital General de San Juan de, de Dios. Está una manchita negra por ahí, o unos. General San Juan de Dios. Lo recibió de inmediato. Lo llevó a una salita donde había estantes con libros y objetos primitivos, maya quichés, máscaras y urnas funerarias. Vos me vas a contestar una pregunta, Efrén. El doctor Borrero Lamas hablaba muy despacio, como si tuviera que arrancarse las palabras de la boca. Hicimos juntos el colegio de los maristas, y a pesar de tus disparatadas ideas políticas, te considero mi mejor amigo. Espero que en nombre de esa larga amistad no me mientas. ¿Sos vos quien ha embarazado a mi hija? Vio que el doctor Efrén García Ardiles se ponía blanco como el papel. Abrió y cerró la boca varias veces antes de responderle. Lo hizo al fin tartamudeando, con las manos que le temblaban. No sabía que estaba embarazada, Arturo. Sí, fui yo. Es la peor cosa que he hecho en mi vida. Nunca terminaré de arrepentirme de ello, te lo juro. Vine a matarte, hijo de la gran. Lee. Pero me das tanto asco que ni siquiera puedo hacerlo. Y se echó a llorar, con sollozos que estremecían su pecho y le bañaban la cara de lágrimas. Estuvieron cerca de 1 hora juntos y cuando se despidieron, en la puerta de calle no se dieron la mano ni las acostumbradas palmadas en la espalda. Al llegar a su casa, el doctor Borrero fue directamente al dormitorio de su hija, donde su hija permanecía encerrada con llave desde el día del desmayo. Su padre habló sin sentarse, siempre de pie, desde la puerta con un tono que no admitía réplica. He hablado con Efrén y hemos llegado a un acuerdo. Se casará contigo de modo que esa criatura no nazca como esas crías que paren las perras en la calle y pueda llevar un apellido. El matrimonio se celebrará en la finquita de Chinchicastenango. Hablaré con el padre Ulloa para que los case. No habrá invitados. Se dará a conocer por el periódico y luego se pasarán los partes. Hasta entonces seguiremos fingiendo que somos una familia unida. Después que te cases con Efrén, no volveré a verte ni a ocuparme de ti y buscaré la forma de desheredarte.
Mientras tanto, seguirás encerrada en este cuarto sin pisar la calle. Se hizo tal como lo dijo. La súbita boda del doctor Efrén García Ardiles con una muchacha de 15 años, 28 menor que él, dio lugar a habladurías y rumores que recorrieron al revés y al derecho y tuvieron en vilo a la ciudad de Guatemala. Todo el mundo supo que Martita Borrero Parra casada de esa manera porque aquel doctor le había embarazado, lo que no era de sorprender tratándose de un tipo con esas ideas revolucionarias. Y todo el mundo compadeció al pobre doctor Borrero Lamas, a quien desde entonces nunca nadie más vio sonreír, ni ir a fiestas, ni jugar al rocambol. El matrimonio tuvo lugar en la alejada finquita del padre de la novia en las afueras de Chichicastenango, donde sembraba café, y él mismo fue uno de los testigos. Los otros, unos trabajadores de la finca, que como eran analfabetos, tuvieron que firmar con X y palotes antes de recibir ello unos quetzales. No hubo siquiera una copa de vino para brindar por la felicidad de los recién casados. Los esposos regresaron a la ciudad de Guatemala directamente a la casa de Efrén y su madre, y todas las buenas familias supieron que el doctor Borrero, cumpliendo su promesa, no volvería a ver más a su hija. Martita parió a mediados del año 1950 un niño que oficialmente al menos era siete mesino. Gracias, Nieves. Muy bien. Capítulo 2 lo leeremos el jueves. Listo, gente. Nos reunimos un ratito en salas para comentar qué impresiones les dejan, cómo les está pareciendo el libro, si hay alguna reflexión por ahí que surja, cómo nos vamos sintiendo, vamos entendiendo, ¿no? Ahí va, vamos viendo qué sale en las salas. Vamos a hacer unas 2 salitas. En la una va a estar el Alexao como moderador y en la otra el Chinito. Así que ahí vamos. Denme un ratito nada más. Listos, pasamos a las salas. Los que no están asignados, nos quedamos aquí. Los que les sale para moverse, por favor. Creo que ya fueron todos. Sí, muy bien, aquí debe estar Jonathan, Karin, ya. Bueno, nos hemos quedado nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo les va pareciendo el libro? ¿Qué comentarios les surge? ¿Qué vamos? Si hay algún comentario. Si me pudieran resumir las 2 primeras páginas. Claro que sí. La 20 y 21. Claro, el capítulo comienza hablando un poquito de Miss Guatemala, ¿no? Es decir, cómo esta chica nace en una No, ahí familia. llegué. Sí llegué a la Miss. Ajá, La eso 20 es. entonces es la que no. Es el final de United Fruit, cómo la compañía termina haciendo que todo el mundo crea que Guatemala es comunista con el gobierno de Ah, Arevalo. ya. Ah, Ajá, ya. Ok. sí, Ya, sí, ya. sí. Pero de ahí el resto con Miss Guatemala empezamos. Con ¿Qué la tal? Miss. ¿Cómo les pareció este capítulo? ¿Qué sacamos? Un Una época embarazo. dura, ¿no? Así, Eli, sí. No, no, sigue nomás Nieves. Yo iba a decir un embarazo, sacamos. Sacamos un embarazo. Quedamos embarazados. Es una época dura, ¿no? Y yo no sé quién es Borrero. Mm. Bueno, ahorita es un personaje, ¿no? Que Si no surge. sale, ¿no es cierto? Todavía no No, sale quién es, ni. Ah, ya. en Bueno. realidad todos los que han surgido ahora son personajes nuevos, ¿no? O sea, no los hemos Ujú. leído en el anterior capítulo. Ah, Ajá. ya. Entonces sí, una época bastante dura, ¿no? Y, y qué golpe para él como padre esta situación, y más en esa época, ¿no? En esa época era, pero, oh, tremendo quedarse embarazada fuera del matrimonio, niña.
bueno, que no tan niña. En los 15 años, de años. esos años, se casaban a esa edad. Bueno, sí, A pues. los 15, a los 17, o sea, no era nada, quiero decir lo que se ha visto, ¿no? Yo aquí, yo digo porque mi abuelita se casó a los 17 años, entonces no, yo no me espanto de eso, sino más bien de la dureza, ¿no? Del padre, Mm, que por la decepción puede ser que así se proceda también. Pero hay una situación que de este grupo que se reunía siempre a estar hablando de política y todo, em, por ahí va la cosa que a ella le atrajo eso, ¿no? La admiración que sintió por este doctor, la conversación y todo eso, para que le lleve a esto, ¿no? A después quedarse embarazada del doctor. Entonces es como que sí hay ciertos conexiones, porque sí hay épocas en las que como jóvenes admiramos a profesores, a cosas así, ¿no? mm, Y, y pues puede pasar. Pero en esa época es durísimo esto y por eso él hasta le quitó el habla y todo eso, ¿no? Incluso claro. hab- eh, yo, eh, yo trabajé en el registro civil muchos años y cuando venían a sacar partidas de así de personas antiguas, siempre se hablaba de estas cosas, la verdad, ¿no? De estos embarazos así, que es la hija del no sé quién, del hacendado no sé cuánto, es que ella era hermana de padre de no sé cuál, o sea, había mucho de esto, ¿no? Así de estas cosas. Entonces, no es que me sorprende, pero sí de la dureza esta, incluso quedaban los niños, nacían y después les regalaban a familias de los trabajadores, los niños, Claro. y se criaban como hijos de los trabajadores. Entonces, Mm, era una época dura, ¿no? Y yo creo que ella fue por admiración a este doctor y sus ideas, lo que le llevó a estar con él, ¿no? Ujú, Eh, Creo que es sí. lo más relevante para mí, porque no, políticamente no hubo ninguna conversación así como muy profunda sobre la política como hubo la vez anterior, pero más de eso, ¿no? O sea, Claro. una época un poco dura como para aceptar esas situaciones. Ujú. Sí, como mencioné también creo que es una cuestión un poco complicada. Yo de mi parte, y ya ahí le paso la voz a mi mamá también, ciertamente, primero que me llama mucho la atención esta atracción que siente esta Miss Guatemala por este médico, ¿no? O sea, ella es un hombre maduro, él también, imagínate, yo digo, no me acuerdo cuántos años dijeron de diferencia, 25 me parece, si no más, 18, 18, 18 28, o 28. 28. 28. yo, Él No, tendría no, 38 28. años. 28 28, nomás de diferencia. no más. 28 y O sea, 35, ella tenía 38. O sea, él 15 tenía y él tenía 38 años. 38. Él tenía 38. Ajá. Ah, Claro, entonces es una diferencia Ah, bastante, a mí me llama la atención por un lado, por otro lado también digo, claro, es un contexto complicado, está en una época, como menciona Nieves, difícil. También siento que está como preparando terreno, ¿no? Es decir, ahorita, como mencionabas tú, Nieves, no hay una cuestión política sentada, a excepto de que con el que se junta Miss Guatemala es un señor que dice, este man de Arevalo está haciendo bien las cosas, ¿no? Pero nada más aparte de ujú. eso. Entonces, yo veo que la narrativa está como preparando personajes, ¿no? Ahorita estamos como recién Para- iniciando, entonces, mm, claro, estamos conociendo, como tú decías, todos los personajes de ahora han sido prácticamente nuevos, o sea, todos son recién han aparecido en la historia, entonces, personaje curioso, ¿no? Y sobre todo el nacimiento también me llama la atención, nace después de tantos abortos de la madre, la madre queda impactada y eso todavía no se entiende, ¿no? La madre queda en shock, muda, ¿no? Y queda en la cama ahí. No dice por qué pasó con la madre, ¿no? Es como un poco intrigante, ¿no? Lo que me pareció intrigante también es que dice, al final del capítulo que dice antes, como el preámbulo del libro, dice que al final el dueño de la United Fruit se suicida y terminó mal la empresa, ¿no? Eso no sé si captaron ese detalle el último.
Pues bueno, hay como indicios que van diciendo, bueno, algo pasó ahí de trágico, pero bueno, no sabemos qué, ¿no? Bueno, eso me llama la atención esos elementos. Mamá, querías comentar algo también. Ah, sí, bueno, sí, sí, me parece que es una época difícil, pero igual, ¿no? Creo que hoy en día igual también se vive ese tipo de circunstancias, muchas veces, como decía Nieves, pareciera que no es común y realmente es común. Vemos igual niñas, chicas así que quedan embarazadas. Lo que aquí llama la atención también es la diferencia, ¿no? O sea, en toda la redacción, Ujú, uno no es que hubo una etapa, no narran una etapa de enamoramiento ni nada, solamente que la niña le gustaba conversar con este señor porque ella tenía exactamente. muchas dudas, o sea, y muchas curiosidades más que nada, ¿no? De saber qué es el Ujú, comunismo, qué es esto de la izquierda y todo lo demás, pero aparentemente él le explicaba y todo, pero jamás, o sea, yo tampoco decía, Dios mío, ¿quién será el papá? Pues solo estaba con estos señores que jugaban rock and roll, era, ¿no? Que les gustaba Claro, este juego, que se reunían justamente para eso. Y claro, y luego su papá también comienza, pero ¿cómo? ¿Quién va a ser el padre? O sea, pobre hombre, ¿no? También digo que debe haber ujú. sufrido durísimo, sobre todo con una niña de 15 años, yo digo, a pesar de que esto sucede, no, es algo que a uno sí también le conmociona, ¿no? Yo digo, si fuera mi hija, 15 años y ya embarazada, o sea, sí, sí debe ser un golpe, una tristeza, algo claro. tremendo. Ajá, y ya pues, y yo pensé que este doctor iba a decir que no, porque, y a la final acepta, ¿no? Que él es el padre. Bueno, va Bueno, con por lo un menos, arma el otro, ¿no? claro, También, es decir, que es un sí. poco complicado. Claro, con arma Ahora, cualquiera dice, sí soy, sí soy. No, no, ahora, tía. ahora imagínate también esto, ¿no? De que va donde él, o sea, porque en la reunión que tenían con los señorones que hablan ahí, había varias gente, ¿no? Pero justo va donde el doctor Efraín, Efraín No, García, ¿no? Ujú. Sí, sí, sí. Es que él es que, seguramente vio que la niña, que Martita conversaba mucho con este doctor, ¿no? Ha de haberle sospechado algo el papá, o sea, poniéndose él a analizar y a pensar, dice, no tenía enamorados, no le gustaba salir a fiestas, claro, no le gustaba estar con gente de su edad, en definitiva. Más bien le gustaba estos señorones, siempre Claro. estaba en así esas es. reuniones. Entonces, Interesante. ya, Yo pues, ya duré del doctor. del doctor. Sí, dije, oh, esas conversaciones medias. Eróticas. med- Lo que pasa es que, o sea, ya una es adulta y se ha vivido y que converso, que le pregunto, que no sé qué. O sea, sí se veía ella el interés, claro, es que ella estaba bien interesada siempre en conversar con él. Entonces ya se desmayó, dije, este médico metió la pata ahí, porque ella estaba muy interesada siempre en hablar con él. Entonces, Ujú. yo Claro. dije, yo pensé que se iba a enamorar, sí, pero no pensé que iba a, a salir embarazada. Pero sí me imaginé yo eso. Claro, y le termina delatando la símula, la sirvienta, ¿no? Eso Ujú, también es una ujú. cosa curiosa. Bienvenida, Lucy. Creo que no pudiste unirte a la sala, no hay problema. Bienvenida, estamos justo hablando sobre lectura. Igual si tiene algún comentario. Jonathan, no sé, creo que quieres también Jonathan, comentar. Ah, sí, sí, yo también estoy de acuerdo en el sentido de duro, ¿no? Como padre, recibir una noticia de eso y enterarse de esa forma. Pero igual, hoy en día pasa hasta peores situaciones. Para la época, claro, cómo se manejaba ella, ¿no? De la familia que venía y toda la situación y lo duro que fue tenerla, porque fue la única hija que sobrevivió. Entonces, todo eso creo que fue el defraude del padre, ¿no? Pero ella siempre estuvo rodeada desde niña, desde pequeñita estuvo rodeada de estos señorones y de este ambiente medio, medio ujú, político, porque todas las conversaciones, según entendí, que tenían estos señorones, aparte de jugar, mi viejo. hablaban de todas estas cosas, ¿no? Entonces, ella creo que
como le interesó eso, estuvo, no sé, pues ahí media enamorada. Claro, Eh, Creo que, claro, ahorita se está preparando, está dando una introducción para ver qué pasa, ¿no? Porque sí me llama la atención. Él 23 Ujú. años, o sea, él tenía ya 23 años cuando ella era una niñita, en un año. Entonces no entiendo yo tampoco cómo fue capaz. ¿Qué claro que pasó allí? Claro, pero ella fue siempre diferente, según lo narran. Ujú. Siempre fue diferente, atípica a las chicas de su edad, ¿no? Siempre le gustaba ese ambiente de señorones. claro, interesante, sí, porque y como dices, posiblemente también porque este Fren García es el único que estaba como, opinaba una cosa contraria al resto, ¿no? Siempre un poco hay una especie de gusto por lo distinto, ¿no? Claro, Entonces, decía que tenía ideas comunistas, que era alocado. claro, sí, y que apoyaba al gobierno de Arevalo, que en este caso también estaba, pero por otro sentido, entonces, bien interesante realmente. Muy bien, Pero no sé si también, Lucy, sí, sí, dale, mamá. yo no sé, también a lo mejor la carencia afectiva de la chica por parte de su madre, tal vez esto le llevó también a buscar, no sé, pues un cariño Claro, puede ser, como claro. de mucho mayor, se me Maduró ocurre, ¿no? diferente. Claro, porque decían que también ella como de costumbre, subía a despedirse de la mamá, ¿no? Estaba en Ajá. una cama postrada y que ni siquiera la miraba. Y creo que esto con frecuencia algo le afectó, digo yo, para que le gusten los mayores. Claro, Curioso, ¿no? Bien buscaba ese curioso. cariño. Y yo creo que va por el hijo alguna cosa, ¿no? Yo creo que se está preparando, como dice Dani, el terreno para algo puede ser el esposo como el hijo, ¿no? Que algo se inmiscuyan ya en la política de Guatemala y Claro, algo y por ahí. pare Entonces se está preparando. un hijo siete mesino, ¿no? Sí. Aparentemente para la sociedad, pero posiblemente no era siete vecinos, sino que me imagino que de Ah, acuerdo a la fecha mira, claro. que se No, pues casó, es que dicen, claro, es que como se casó así, diferente. dicen, nació siete vecino, Es que a los 15 años también, pobrecito, difícil. guau, pero claro, no era siete mesino, pues, sino que ¿No? Claro, para que calce no, lo que pasa es que debe haber nacido normalmente a los 9 meses, pero para haciendo que cálculo calce. la sociedad, pues sí, solo 7 meses, hace 7 meses nomás se casó, entonces no, siete mesino el guagua, claro. Sí, sí, Sí. eso era. Muy bien, vamos regresando, bien interesante. O sea, interesante este espacio porque aparentemente algo que está muy claro, aquí vamos sacando le vamos un poco analizando mejor el texto, ¿no? Y sí, en realidad, claro, justamente la narración termina oficialmente, al menos era siete mesino, ¿no? Ajá, eso Oficialmente, oficialmente, pero claro. claro, realmente probablemente era un chico sano, ¿no? Aquí me hace acuerdo de la canción, a mí me gustan mayores. De esos. Claro, Bueno, curioso. Listo. Y uy, Miss Guatemala, interesante Listo. personaje, ¿no? Y no era Una muy juerguilla. agraciada, una juerguilla. Urguilla, la Miss Guatemala. Qué curioso, ¿no? Sí, realmente es muy curioso, muy curioso. Y todo en un ambiente complicado, convulso, de mucha, claro, de aristocracia que guarda mucho el parecer, no más que el ser. la Ajá. apariencia. No, y es historia, ¿no? Y es Claro. historia, porque esto en Guatemala debe ser bien contado. Claro, Ya. este libro debe haber sido el boom. El, el Bien. hijo de la Miss Guatemala de decirrecito, 7 vecinos. O sea, Martita sí existió. Claro, Sí, claro. sí. Martí, son reales, los personajes son reales. A Y Miss Martita. Guatemala también, Miss Guatemala también, ciertamente. Sí, justamente Y, eso quería preguntar, y que vivió si hasta son los,
Y Sí. si es histórico, o sea, todo lo que estamos leyendo es histórico, o sea, como que, ajá. Los personajes casi todos son históricos. Sí, Sí. Ah, sí. Incluso vamos a ver momentos en la narración donde hay episodios, o sea, imágenes que narra el libro que uno dice, esta imagen es absurda. Y uno va a busca y están las fotos ahí absurdas como el libro solo y Claro. que la realidad a veces es más absurda que la fantasía y se impone a veces. Pero Ujú, sí, Miss sí, Guatemala existió, Miss Guatemala vivió hasta los 90 años, es más, le hacen una entrevista a ella ya cuando está muy mayor, preguntándole sobre las cosas que pasan en el gobierno. Y bueno, ya no les voy a hacer spoiler, pero lo ideal y si, sería y si leer. es cierto que su hijo era siete mesino, era de que le pregunte. Bueno, esos detalles no he entrado, pero, pero leamos con calma. Yo lo que les diría es, sigámosle, claro, cada uno es libre si quiere consultar lo de la historia, eso no hay problema, pero dejemos de envolver por la historia para que nos sorprenda. Claro. Ya después nos va a ser mucho más chévere ir como comparando capítulos con narración, pero es histórico en muchos aspectos, ¿no? El presidente Arevalo existió, bueno, en fin, hay muchas cosas. Bueno, gente, agradecerles por la reunión de día para no alargarnos más y respetar los tiempos de todos. Nos vemos el día jueves. Solamente quería darles un aviso nomás antes de despedirnos. Bueno, primero, gracias por el cafecito de Otavalo que vi que se habían reunido. En Quito no hubo cómo porque, bueno, no hubieron muchos asistentes, entonces se tuvo que cancelar. Pero gracias por los que pudieron reunirse en Otavalo. Qué chévere que podamos irnos como juntando, no esa es la idea. Invitarles a que puedan leer lo que subió Doris, una presentación del Junco, lo cual es muy bonito porque de una u otra manera Doris está muy entusiasmada con la comunidad y lo que quiere un poco es eso, hacer visible la comunidad que somos todos. Entonces, sintamos identificados con lo que ha escrito Doris por ese lado. Y lo último que quería avisarles es que miren, la semana pasada, justo en estas conversaciones con Doris para la publicación del artículo que sacó, me comentó que Rubén Darío Buitrón, no sé si lo ubican, es el director de Notimercio. ¿Alguien ha leído el Notimercio? ¿Alguien ha tenido la oportunidad de, saben qué es más o menos? ¿Lo han escuchado? No, sí. Lo que tú nos contaste nada más, pero no hemos leído, porque dijo Doris que los ejemplares se habían acabado. ¿Te acuerdas cuando sacaron el Claro. primer ejemplar? Y Sí, creo que bueno, este es apenas, no sé si están sacando semanal o mensual. Bueno, No. el Notimercio busca ser un periódico como era el comercio en su tiempo y se está expandiendo ahora. Entonces sale los sábados, domingos, lo pueden encontrar en Quito, en el Valle, en Otavalo, me parece que ya está también, no recuerdo bien. Mm. Pero lo pueden encontrar cuando ustedes deseen, los fines de semana y los lunes también ya se publica, diario impreso, ¿no? Entonces, en ese sentido, es un periódico, es un medio digital, las entrevistas, es muy bueno. Les recomiendo que algún ratito, si pueden adquirirlo, lo adquieran. Pero bueno, lo que quería ir es que Rubén Darío Buitrón es el director de este comercio, el director del diario, y nos va a brindar una charla libre para los que deseen asistir la próxima semana, el martes y jueves de lectura. Vamos a tener que suspender esos 2 días de la próxima semana de lectura y vamos a tener un taller. ¿De qué consiste el taller con él? Misma hora del Junco, martes de 9 a 10 y jueves de 9 a 10, 2 horas. Y bueno, primero decirles que Rubén Darío es un cronista y es un poeta excelente, ha ganado muchísimos premios ya en Ecuador y bueno, su trayectoria como escritor es muy amplia, realmente es una maravilla. Actualmente tiene un curso de crónicas, está formando escritores, bueno, ya les pasaré un poquito los datos más detallados de él. Pero realmente es un privilegio que venga acá a la comunidad y es un honor que pueda darnos talleres gratuitos. Por lo general, él todos los días que da cobra, pero acá como el Junco tiene como esta característica de expandir la cultura, la gratuidad es parte de esa expansión. Entonces, miren, Rubén, lo que hemos conversado es que nosotros estamos explorando géneros. Si se han dado cuenta, hemos leído un poco a Kafka, hemos leído existencialismo, hemos leído cuentos cortos, novelas cortas. Ahora estamos leyendo una novela grande con sus matices. Y Rubén lo que nos va es abrir el tema de la poesía, que es un poco también su fuerte. ¿Qué es lo que vamos a hacer con Rubén? Simplemente él nos va a decir cómo leer poesía, qué es la poesía, qué textos nos recomienda. Es un taller de poesía, ¿sí? No para escribirla, sino para leerla, para acercarnos a ese género. Es como una especie de acercamiento al género poético, básicamente. Entonces, el martes, él va a presentar unos poemas y nos va a ayudar como a analizar esos poemas, a comentar. Él va a dirigir la reunión el martes. Y el jueves nosotros en comunidad vamos a ir comentando poesía para acercarnos al género, para tener mapeado autores, temas, un poco de que no se pierda nuestra vista. Pónganse por ahí
a alguien del Junco se le ocurre el próximo libro que sea un libro de poemas, por ejemplo. Pero la cuestión es abrir ese género a la comunidad para que un poco sepamos. Creo que nos puede ayudar a todos y a todas para abrir. No nos asustemos con la poesía, realmente yo creo que será muy bonito y como les digo, va a ser un taller gratuito que ofrece el Junco a través de Rubén. Y conocerle a Rubén también va a ser una alegría. Con Rubén yo he podido conversar y también está muy interesado en la comunidad. Posiblemente en algún momento ya hemos conversado con él. También quisiera que el Junco salga en Notimercio, en la revista, en el periódico impreso. Entonces ya iremos conversando para tener este primer acercamiento con él. Así que eso, gente, invitarle en toda la próxima semana. Y igual les voy a mandar la invitacioncita ya formal, pero avisarles de eso. Sí, los que no puedan, yo que sé, bueno, que sepan que la próxima semana, martes y jueves, no habrá lectura, sino taller. Eso. Muy bien, me despido entonces, nos pedimos chicos, chicas, gente, cuídense mucho, nos vemos el jueves y continuamos leyendo el jueves. Chao. Descansen, Chao. nos Buenas vemos. noches con Bonita todos. noche, Buenas chao. noches. Chao. Noche, bye.